Señorías, señoras y señores, muy buenos días. Permítanme comenzar dando las gracias al presidente de la Asociación Atlética Española, don Pedro Argüelles, y al presidente de la Federación de Organizaciones Reservistas, el teniente reservista voluntario, don Luis Placencia. También a los vicepresidentes de la Asociación Atlántica, senadores don Ignacio Cosidó y don Emilio Álvarez Villazán, por esta oportunidad de reflexionar con ustedes sobre los nuevos desafíos de la Alianza Atlántica. Quiero también agradecer al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, don Gabino Puche, sus amables palabras de presentación y, sobre todo, la interesante introducción a esta jornada. Y quiero enviarles un saludo a todos ustedes. La verdad es que me he quedado impresionado por la cantidad de rostros conocidos y de buenos amigos, tanto entre los miembros de la Asociación Atlántica como entre los reservistas, por lo cual espero que mi paliza inicial les sea llevadera. En los últimos 70 años, la OTAN ha sido el pilar principal de la defensa colectiva en Europa. Y como recoge nuestra Estrategia Nacional de Seguridad 2017, creemos que todavía lo sigue siendo. La alianza ha evolucionado considerablemente, ha evolucionado mucho durante este tiempo, superando el momento de duda que surgió al final de la Guerra Fría y adaptándose a los sucesivos cambios en el contexto estratégico. Su éxito, el éxito de la alianza, es consecuencia de su evidente utilidad, como subrayan y reconocen los 29 Estados miembros, los países candidatos a unirse y la red de miembros de Asociación por la Paz. No ha habido en las últimas décadas un problema de seguridad y defensa en Europa en el que la alianza no haya tenido un papel relevante y que, además, con frecuencia ese papel no haya sido decisivo. Pues bien, la OTAN se enfrenta hoy día a los desafíos más complejos de su historia. Se dice que el entorno de seguridad está presidido por la incertidumbre, la volatilidad, la ambigüedad, la complejidad y, además, todo ello procede de retos de naturaleza insidiosa y persistente, retos que están ahí para quedarse. Volvemos a aquellas guerras de los 100 años, de los 30 años, de una generación. Además, existe hoy un sentimiento de alarma, sobre todo entre los expertos. Un sentimiento de alarma ante la dificultad para utilizar los instrumentos tradicionales para hacer frente a los nuevos desafíos. Este es el debate principal también en la OTAN. ¿Cómo adaptar la alianza para convertirla en un instrumento eficaz, en un instrumento para la lucha contra todo tipo de adversarios, incluidos actores no estatales? En suma, ¿cómo mover la alianza de su zona de confort? Algo que hace 3 años, 4 años, dijimos los representantes españoles, la alianza tiene que moverse de su zona de confort. Veremos que lo está haciendo. Bueno, en 2014, como es sabido por todos, se producen 2 acontecimientos extraordinariamente decisivos para comprender el entorno en el que la OTAN enmarca su actuación hoy en día. El primero fue la crisis en Ucrania, los sucesos del Maidán, los francotiradores del Maidán, la ocupación rusa de Crimea y el conflicto armado en la región del Donbass. El segundo acontecimiento fue la caída de Mosul en manos de Daesh y la extensión del control de este grupo terrorista a amplias regiones del Anbar, de Siria y de Irak. La consiguiente situación de caos en Siria provocaba una oleada de refugiados tan masiva que se convertiría en una de las pruebas más duras a las que ha sido sometida la Unión Europea en toda su historia. Ambas crisis, la crisis del Este y la crisis del terrorismo, fueron sucesos muy distintos, muy diferentes, en sus protagonistas, en su desarrollo y en sus consecuencias. Pero una y otra contribuyeron a crear una sensación de inseguridad en el continente europeo.
Los dos escenarios de actuación de la OTAN, la frontera este y la frontera sur, se habían activado simultáneamente. Llegamos a la cumbre de Gales sin saber qué hacer y nos llenaron de deberes. En el caso del Daesh, la brutalidad de este grupo y su habilidad para reclutar voluntarios en Europa y para instigar atentados en el propio suelo europeo significaron un peldaño más en la escalada criminal del terrorismo internacional. En el caso de Ucrania, la crisis sirvió para comprobar el avance del poder militar ruso, heredero geopolítico del poder soviético que precisamente había motivado la constitución de la Alianza Atlántica. Pero si las actividades desestabilizadoras en Ucrania han sido la máxima expresión de la creciente asertividad rusa, también nos preocupa la frecuencia y la entidad de los ejercicios SNAP. Nos preocupa el despliegue de al menos 2 zonas A2AD, o sea, de antiacceso y negación de área, en Kaliningrado y en Crimea, y la posible tentativa, hay algunos indicios, de preparación de una tercera zona en el Hyuk, al suroeste del Mar de Noruega, orientadas todas a dificultar el acceso y la operación de la OTAN en las áreas que necesitaría para llevar a cabo una hipotética defensa de nuestros aliados más afectados. La OTAN ha reaccionado ante los desafíos con celeridad, pero también con moderación. Hemos visto la reacción hacia el este, hemos visto la reacción hacia el sur, con el despliegue de aguas cerca de Siria, con las misiones de seguridad cooperativa y de adiestramiento en Irak y Jordania, y hemos visto también como ante una tercera dimensión, la ola de migración masiva a la que antes me refería. La OTAN colabora con Frontex en una misión en las aguas del Egeo, una misión naval en el Mediterráneo. Pese a la alarma creada por la crisis en Ucrania, la voluntad de los aliados siempre ha sido establecer una relación útil con la Federación Rusa. Moscú es un actor esencial desde el punto de vista político y de seguridad, y su contribución pacífica a los retos comunes sería la situación final deseada por muchos Estados. Es la situación deseada por cada gobierno. Pero sus intervenciones y la incertidumbre de hasta qué punto o cuánto está detrás del evidente resurgimiento de la Maskirovka han levantado esta oleada de preocupación. Y la OTAN busca demostrar a Rusia que cualquier acción agresiva encontrará una respuesta firme, pero también de ningún modo pretende la OTAN ser interpretada como una amenaza. Seguimos abogando por el cumplimiento del acta fundacional OTAN-Rusia. La actitud hacia el Daesh es obviamente muy diferente, totalmente diferente. No caben negociaciones ni contemplaciones con grupos terroristas fanatizados y menos con uno que ha demostrado una brutalidad inédita incluso para los estándares de los tradicionalmente convulsos conflictos de Oriente Medio. La naturaleza perversa de este grupo, su demostrada capacidad para realizar acciones sangrientas en cualquier lugar del mundo, no dejan más salida que su eliminación. Algo en lo que afortunadamente se ha avanzado mucho en los últimos meses. Podemos limitar los desafíos a los que la OTAN debe enfrentarse, a la crisis con Rusia y al auge y caída del Daesh, pero ello sería una evidente simplificación. Hay fenómenos menos llamativos, pero que no resultan menos peligrosos. Además, la mayoría de los desafíos a los que nos vamos a referir están interconectados, creando una madeja de problemas de seguridad simultáneos que resulta realmente difícil de desentrañar. La existencia, por ejemplo, de Estados fallidos que no consiguen controlar su territorio, que no proporcionan los servicios básicos a su población, es un problema que condena a millones de personas a vivir en la pobreza o a abandonar sus hogares, que facilita
por tanto, el asentamiento estable de grupos terroristas y organizaciones criminales. Recordemos el origen del Daesh en Kabubka. En los campos de refugiados es donde mejor se asienta en la red terrorista, aprovechando la frustración y la desesperación de los refugiados. El resultado final es la sustitución de la autoridad estatal por actores que no tienen ningún compromiso político, ningún compromiso social, ningún compromiso ciudadano, que son imprevisibles en sus actuaciones y que recurren a la violencia más brutal para conseguir un único objetivo, el poder absoluto. No es nada religioso, es el poder absoluto. Decían todos los analistas cuando la destrucción de Palmira que destruían todo aquello que no podían vender. Tampoco podemos olvidar otros desafíos, en esta ocasión estatales, como los que suponen Corea del Norte. Hace solo 5 días que he pisado brevemente al norte del paralelo 38 y es impresionante estar allí. Es realmente impresionante pensar que en 2018 existe esa situación. Irán o incluso China. Siempre vemos China como un actor estratégico a largo plazo y es necesario que China se avenga a un desarrollo sistemático porque conviene a todos, también a ellas. Pero no cabe duda de que la alarmante militarización de las Senkaku y las Paracel, si vemos lo que están construyendo en los 3 atolones principales, en Mischief, por ejemplo, en Subi, pone interrogantes a la futura libertad de navegación en los accesos al mar de la China. Y estos interrogantes afectan de una manera vital a la seguridad comercial de Occidente y a la seguridad energética de nuestros socios preferentes más orientales. Y quizás lo más novedoso, que todos están esperando, lo menos sorprendente, pero también lo más preocupante de toda crisis actual, sea la utilización masiva de la desinformación, de la propaganda y de los ciberataques como instrumentos. El uso de procedimientos convencionales contra esta nueva estrategia resulta muy problemático, tanto por la dificultad de identificar fehacientemente al agresor, como por haber sido precisamente diseñada para evitar los sistemas convencionales. La desinformación ataca directamente a la opinión pública. Su principal objetivo no son los sistemas militares, que también es la opinión pública. Ataca directamente al liderazgo político, ataca directamente a las constituciones, los órdenes constituidos de cada país, porque buscan el descrédito de gobernantes e instituciones, buscan la alarma en la ciudadanía y buscan sobre todo un efecto general de desmoralización. Y la OTAN no dispone de todos los elementos que necesitaría para hacer frente a todos esos desafíos. Muchos de ellos tienen un carácter más político, social, económico o comercial que meramente militar. No obstante, lo militar es con frecuencia parte de la solución, a veces la primera parte de una solución, o puede servir de apoyo a soluciones más integrales, más amplias, llevadas a cabo por otras organizaciones supranacionales. Lo militar, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, trata de negar libertad de acción, espacios en los que los terroristas puedan preparar con la calma, con la preparación logística, atentados de naturaleza devastadora. El cambio que experimentamos con la acción militar contundente en el exterior es que los atentados son igualmente criminales, son igualmente masivos, pero si lo vemos no tienen el efecto tan devastador que tenían los del 11M, los del 11S, los de Londres o los de Bali. Bien, como la Alianza no dispone de todos estos elementos de solución, tiene que trabajar en lo que es su ámbito. Y para afrontar este entorno lo acomete desde 3 líneas de trabajo principales. La primera es el fortalecimiento de la disuasión y defensa. La segunda es la proyección de estabilidad y la lucha contra el terrorismo. Y la tercera, y muy interesante, también como las otras, es la modernización. En conjunto, todas estas iniciativas y actuaciones son tremendamente ambiciosas.
y, naturalmente, necesitan muchísimos recursos económicos. Recursos que se espera obtener precisamente del compromiso de inversiones de defensa aprobado por los jefes de Estado y Gobierno en la Cumbre de Gales. De las actuaciones en marcha, las más robustas, las más contundentes, corresponden a la línea de disuasión y defensa. Algunas son sobradamente conocidas y no me detendré en ellas. Simplemente mencionar el RAP, el Plan de Preparación Aliada, la VJTF, la primera liderada por España, en concierto con el Reino Unido, o la presencia avanzada y reforzada en el este. Otras líneas de trabajo de esta disuasión y defensa están todavía definiéndose. Una muy interesante va a ser la capacidad de refuerzo o la capacidad logística europea, Europa como un todo. Otras son estrategias para contrarrestar precisamente el antiacceso y la negación de área, a la que antes me refería. O otra muy interesante es el desarrollo de un concepto de teatro. Un concepto de teatro que viene a implicar el ser capaces de dirigir operaciones en todo el teatro europeo de una manera global y no fragmentada. Creo que muchos pensábamos hace tiempo que la OTAN era capaz de hacer eso. Vamos a ponerlo en marcha. Bien, respecto a la segunda línea de trabajo, la de proyección de estabilidad y lucha contra el terrorismo, como en general todo lo que se refiere a la dimensión sur, España ha sido un impulsor destacado, sin duda el impulsor más destacado. España viene abogando por una OTAN equilibrada, que sea capaz de mirar en los 360 grados y que proporcione una defensa equilibrada frente a todas las amenazas. Los desarrollos en esta línea son menores, pero bueno, hay algunas cosas importantes, como es el establecimiento de un marco para el sur y el establecimiento de un hub en Nápoles. Y finalmente, con esta misma brevedad, voy a referirme a la modernización. La modernización de trabajo con iniciativas muy interesantes. Lo que trata la modernización es que la OTAN actúe como un todo. Es una organización tan compleja, con tantos organismos, que cuesta mucho trabajo sincronizarlos. Y por eso, de las numerosas iniciativas de la modernización, voy a destacar dos: la adaptación de la estructura de mando y la mejora del proceso de decisión. La adaptación de la estructura de mando simplemente trata de volver a fortalecer la estructura de mando aliada, la joya de la corona de la OTAN, la NCS, para que la OTAN disponga de esa columna vertebral bien definida y capaz. La mejora del proceso de decisión trata de hacernos capaces de reaccionar con prontitud, a tiempo, ante una amenaza militar, lo que tiene numerosas implicaciones políticas y conceptuales, de las cuales destaca la conflictiva mayor delegación de atribuciones en el Comandante Supremo de Operaciones de la Alianza, en SACEUR. En cualquier caso, con estos retos, la Alianza ha demostrado y demuestra hoy su utilidad y la voluntad de sus miembros de asegurar la defensa euroatlántica ante cualquier desafío. Las recientes crisis han puesto de manifiesto muchos aspectos a mejorar. Probablemente el más conocido es el limitado gasto en defensa de la mayoría de los aliados europeos, algo que hace cada vez más difícil lanzar operaciones de cierta entidad y aumenta la desproporción entre la contribución norteamericana y la europea. La llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha significado simplemente un retorno a la tradicional insistencia de los Estados Unidos para que el resto de los aliados aumentemos nuestro gasto en defensa. Los gobiernos aliados se han comprometido a un incremento sistemático de sus presupuestos de defensa durante una década, para acercarlos al 2%, aunque lo verdaderamente importante es conseguir una mejora real de capacidades para asegurar que entre todos disponemos de lo que necesitamos. Se trata de una mejora real de capacidades, pero de hacerlo coordinadamente dentro del proceso de planeamiento de capacidades de la OTAN. La insistencia norteamericana en el aumento de presupuestos nos lleva a otro de los retos importantes en este análisis de los desafíos de la OTAN. ¿Cuál es el compromiso real norteamericano en la defensa de Europa? Pues la alianza es, de hecho, la materialización de ese compromiso. Y gran parte del valor de nuestra organización
es que puede movilizar las inmensas capacidades militares de los Estados Unidos en apoyo de Europa cuando sea requerida. La situación internacional viene exigiendo a los Estados Unidos estar presente en muchas partes del mundo y el empleo de numerosos y de muy costosos recursos. Entonces, la impresión que los contribuyentes norteamericanos es que ellos consideran que realizan un gran esfuerzo para garantizar la seguridad global y que, sin embargo, sus aliados en la OTAN contribuyen a este esfuerzo de una manera más limitada. Esta opinión ha prendido en la opinión pública de Estados Unidos y explica muchas de las decisiones de la actual administración presidencial. Es una percepción real, pero pese a ella, los elementos clave de la política exterior y de defensa norteamericana siguen intactos. Así lo acaba de asegurar el secretario Tillerson en Corea y nos lo ha asegurado el secretario Mattis en todas las reuniones ministeriales de defensa. La alianza con Europa, de la que la OTAN es la manifestación más clara, sigue siendo vital para los intereses de Washington y es su compromiso con la defensa europea sigue vigente, aunque desde luego nuestro aliado seguirá insistiendo en un reparto de cargas más equitativo. Y realmente esta petición, más que una muestra de egoísmo, más que una muestra de un retorno de Estados Unidos a la autarquía o al aislamiento, nos parece bastante razonable para un tiempo convulso. Otro de los desafíos para el futuro de la seguridad en Europa que debe gestionar la OTAN es lograr una relación fluida con la Unión Europea. La OTAN es una alianza política de naturaleza esencialmente defensiva y que cuenta con unas capacidades militares excepcionales desarrolladas a través de más de 70 años de existencia. La Unión Europea, en cambio, es un recién llegado a los asuntos de seguridad y defensa. Pero su potencial como actor integral, como actor capaz de aunar otras políticas y otros mecanismos de acción, sobre todo a la hora de proyectar estabilidad, es muy considerable. Resulta por ello difícil imaginar una relación más provechosa que la de la Unión Europea y la OTAN, en la que cada organización pueda suplir y complementar las carencias de la otra, y ese debe ser el espíritu actual de la relación entre ambas. El desarrollo de una política común de seguridad y defensa de la Unión Europea es un aspecto lógico y necesario de la integración europea, pero no debilitará, sino más bien reforzará la credibilidad de la Alianza Atlántica. Esta fue la tesis defendida por nuestra ministra en la ministerial de la Unión Europea de hace 2 años, de hace año y medio, cuando se puso en marcha la cooperación estructurada permanente. Las capacidades que se obtengan en este marco, en el marco de la política común de seguridad y defensa y de la capacidad estructurada permanente, servirán también a la OTAN, porque solo tenemos un conjunto de fuerzas y 2 organizaciones. Y no cabe esperar que una Europa más integrada tenga una percepción distinta o diferente de su relación con los Estados Unidos, porque no debe ser distinta de la que actualmente tienen cada uno de sus miembros. Compartimos valores, ideales e intereses que nos unen estrechamente y que no se van a debilitar. En definitiva, vivimos tiempos complejos, pero afortunadamente los pilares de la seguridad europea siguen siendo muy sólidos, con una alianza atlántica que reúne la mayor fuerza militar del mundo y que materializa el compromiso de la superpotencia americana en defensa de los aliados europeos. La simbiosis entre una OTAN militarmente poderosa y una Unión Europea con capacidades amplias y transversales será probablemente la clave de la seguridad europea en las próximas décadas. El progresivo desarrollo de capacidades militares de la Unión Europea es lógico en una organización que aspira a una creciente integración de sus miembros y no debe materializarse en competencia, sino en coordinación y complemento con la OTAN. Incluso en un tiempo futuro, la relación transatlántica seguirá siendo esencial para mantener la Europa como el espacio de paz, libertad y prosperidad del que hemos disfrutado durante décadas y que ha dado a nuestro continente los mejores años de su historia. El corolario de esta conferencia sobre la OTAN y esta referencia a la Unión Europea es que es la fuerza de nuestras alianzas
lo que nos permite la superioridad frente a quienes intentan desestabilizarnos. Y aunque quizá esto pueda sorprender, lo que más subraya todas nuestras políticas y estrategias de defensa, todas nuestras tácticas y aproximaciones doctrinales, en fin, nuestra mayor ventaja en un mundo interconectado es disponer de aliados importantes para afrontar juntos los desafíos que se nos presentan. Pero una nación no puede ser influyente en materia de defensa si no aporta un potencial propio, un potencial acorde a su peso, al peso y a la ambición que quiere desempeñar y a su propia posición geopolítica. Y más allá de la preparación y las capacidades militares, es la conciencia de defensa de un país su primera fortaleza. Para alcanzar una auténtica conciencia de defensa, resulta imprescindible el acercamiento entre la sociedad civil y el ámbito militar. De ahí la importancia del reservismo, vínculo voluntario de ciudadanos con la defensa y elemento imprescindible de ese acercamiento. Por eso, a todos ustedes muchas gracias por su atención y a los reservistas mi agradecimiento especial por su generosidad y vocación de servicio. Nada más. Muchas gracias. Creo que quedan 2 o 3 minutos. Si lo desean y quieren formular alguna pregunta, estoy a su disposición. Muy bien, pues muchas gracias al almirante, que además no solamente nos ha dado una visión muy interesante sobre los retos estratégicos de la Alianza, sino con precisión naval. Es decir, que nos quedan exactamente 3 minutos, lo cual nos daría lugar, yo creo que a 1 o 2 preguntas que casi diría que en su caso se formularan consecutivamente y de manera muy breve, por favor. Soy el coronel Leopoldo Muñoz Sánchez, de Intendencia de Tierra, presidente de la Asociación de Militares Españoles. En lo que ha comentado sobre suplir y complementar, se me ocurre, y no sé si estoy en lo cierto, en que, dicho de una manera muy general, posiblemente la Unión Europea complementa a la OTAN y la OTAN suple a la Unión Europea. Muchas gracias. Esperamos si hay alguna otra pregunta, la formulamos consecutivamente y ya contesta el almirante. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna cuestión? Pues nada, almirante, ha dejado todo muy claro. Hay una última pregunta, por favor. Sí. Almirante, soy Juan Ros, teniente reservista y vicepresidente de la CIOR. A la vista de su explicación queda clarísimo que nos falta desarrollar un nexo entre el departamento que usted dirige y los reservistas. Eso es, le lanzo la idea de que tenemos que ponernos a trabajar porque nosotros podemos ser una gran ayuda para las responsabilidades que usted tiene que desarrollar. Nada más. Gracias. Eso más que una pregunta, era una propuesta, pero por supuesto que... Pues muchas gracias por su pregunta y su propuesta. Mi coronel suple y complementa y suple. Evidentemente, son 2 organizaciones muy diferentes, con una vocación muy distinta. Una tiene únicamente la vocación de defensa, otra es una integración de países, un objeto de integración. La Unión Europea nunca tendrá la dimensión militar de la OTAN, pero la OTAN nunca tendrá la capacidad para la comprehensive approach, para la acción integral o global que puede hacer la Unión Europea con sus instrumentos comerciales, legislativos, políticos, con la forma de irradiar unos valores que tiene la Unión Europea. En este sentido, vemos en el caso de las crisis con la gran superpotencia del Este, cómo las dos se han complementado. La OTAN ha reforzado unas posiciones militares, navales, aéreas y terrestres, con una presencia avanzada muy contundente, demostrando firmeza. La Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia. Este es un ejemplo muy claro de cómo suplen una a la otra, carencias de una, las pone en vigor la otra y además, pues de los 29 y 28 miembros respectivos, 21 coinciden de momento. Luego hay una base de encuentro muy amplia.
Y respecto al reservismo, yo creo que el reservismo es una asignatura pendiente, pero no de un curso atrasado. Estamos comenzando, estamos en el preescolar del reservismo, es un camino ilusionante, creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por ello, porque, como dije, es una capacidad esencial. Y en un país como España, que no hemos sido invadidos, no hemos participado en la guerra primera ni en la guerra segunda, en las dos guerras mundiales, nuestra conciencia de defensa pues no es la misma que la de un belga, de un danés, un holandés, que han sido invadidos y han visto cómo los Estados Unidos han desempolvado todas sus capacidades y han puesto todo su corazón y su sangre y su gente en Europa para defender Europa. En España no hemos estado en esos dos conflictos y ello sin duda marca un poquito nuestra posición. Cuando vamos a un debate en la OTAN, muchos aliados, habla Estados Unidos, dicen de entrada sí, y España dice, bueno, déjame que lo piense. Es una característica, al final llegamos al mismo camino, pero es una característica esencial que nos hace que creo que el reservismo en España es todavía más importante que en otros países europeos. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias al almirante. La jornada no ha podido empezar mejor, además con esa apuesta firme del almirante por el reservismo en nuestro país. Yo le pediría al senador Emilio Álvarez que tome el mando para empezar el primer panel con la puntualidad con la que estamos cumpliendo el horario de esta jornada, que es particularmente intensa. Así que, por favor, Emilio y los ponentes del primer panel que tomen posiciones aquí en la presidencia. Nos bajamos nosotros.